La lluvia de agua fría cae de repente, salpicando el pelo y la cara de Daniela. Se quedó paralizada, la piel como si ardiera debajo de la camiseta, mientras el agua recorría su cuello y empapaba hasta sus jeans desgastados. Todo fue tan rápido que por un segundo no supo cómo reaccionar. Solo sentía el escurrimiento pegajoso sobre la espalda. El silencio en la recepción del Instituto Nacional de Salud era casi palpable, como si 5 respiraciones se quedaran atascadas al mismo tiempo en diferentes gargantas. Daniela levantó la mirada. No quería que nadie viera cómo le temblaban las manos, pero se obligó a mirar hacia el frente, los ojos clavados en la vieja pared manchada detrás de la fila de escritorios. Sabía que la estaban observando. Entre los bancos azules, un par de señoras cuchicheaban. Un muchacho con bata blanca bajó la cabeza incómodo. El aire se inundó del olor áspero a café quemado que venía del termo de la esquina, mezclado con el aroma de papeles mojados, tan típico de oficinas llenas de humedad. Nadie dijo nada, pero todos sentían el peso extraño de haber presenciado algo fuera de lugar. Daniela sintió la presión de las miradas, esperando a ver si iba a gritar, llorar o devolver el escándalo. Pero ella se mantuvo firme, aunque por dentro luchaba para no romper en llanto. Detrás del mostrador, Lucía sostenía aún la botella de plástico vacía, como si hubiera celebrado una victoria. Lucía era la secretaria de siempre, la que muchos respetaban por costumbre y otros por miedo. Se regodeaba con el gesto de superioridad, apretando los labios, pero sin apartar la mirada altiva. Entre Daniela y Lucía se tensó algo invisible, una pelea desigual. De un lado el poder y la autoridad, del otro la dignidad tratada de borrar a la fuerza. El agua formó un pequeño charco junto al paraguas olvidado y los tenis lamentablemente empapados de Daniela, rozando los bordes de las baldosas desportilladas del vestíbulo. Una línea de silencio separó el acto brutal de la reacción posible. Nadie se atrevió a hacer algún comentario en voz alta. El murmullo apagado continuó, apenas un zumbido incómodo mientras pasaban segundos eternos. Algo cambiaba en el ambiente, cada gesto, cada suspiro, cargados de un significado nuevo e incómodo, mientras la dignidad de Daniela quedaba a prueba bajo la mirada de quienes, aunque quietos, sabían que presenciaban una injusticia. Daniela intentó respirar hondo. Por más que el aire estaba cargado y olía a humedad, necesitaba volver a sentirse entera, aunque solo fuera por un momento. Cada gota fría sobre su piel solo le recordaba el mal rato, pero también la empujaba a no mostrarse vulnerable frente a Lucía. Apretó los labios, y bajo la visera de su gorra, sus ojos se volvieron más duros, una mezcla de dolor y orgullo que no pensaba soltar tan fácil. Miró de frente a Lucía, intentando descifrar el porqué de tanto veneno. ¿Qué hacía que esta mujer necesitara humillarla así, sin motivo? Ese instante pareció alargarse. Nadie respiraba fuerte, y cada uno de los presentes sentía en el estómago la famosa incomodidad de ver algo injusto y no atreverse a intervenir. Entre los presentes había una mezcla extraña de miedo y ganas de consolar, pero nada se movía. La figura de un policía parado junto a la puerta pesaba en el ambiente, como si su sola presencia recordara que no todos eran iguales ahí. Nadie se atrevía a acercarse ni decir una palabra, incluso quienes habitualmente bromeaban en la sala de espera del instituto hoy miraban hacia abajo, incómodos. Todos sabían que la oficina, supuestamente para ayudar y proteger, se había convertido por unos minutos en el escenario de un abuso sin sentido. Era irónico, pensó Daniela, que justo en el Instituto Nacional de Salud, donde tantas veces se hablaba de respeto y derechos, el desdén se sintiera más fuerte que nunca. De pronto, el único sonido fue el de las gotas cayendo de su ropa al suelo,
entremezclado con la voz aguda de Lucía, rompiendo el silencio. «Pues si no sabes comportarte, no deberías estar aquí», espetó, como si le hablara a alguien menos que a una persona. No había razón para esas palabras, ni justificativa, solo la costumbre de creerse superior y la seguridad de que nadie le impediría ese tipo de maltrato. Daniela sintió el calor subirle hasta las mejillas, no por el agua, sino por la rabia contenida. La tensión era tan espesa que costaba moverse. Alcanzaba para cubrir a todos en la sala, desde el señor mayor sentado junto a la ventana hasta la madre con su hija pequeña abrazada a las piernas. Nadie sabía hasta dónde podía crecer ese abuso, pero en los ojos de algunos ya se notaba aquella chispa de incomodidad, preguntándose si esa línea del respeto, tan fácil de cruzar en ocasiones como esa, seguiría estirándose hasta romperse. El momento se volvió largo y pesado, una pausa en la que todos, sin excepción, sentían el peso de la injusticia. Poco antes de aquel día que parecía no terminar, apenas una semana atrás, todo había sido diferente para Daniela. Ella acababa de asumir como directora del Instituto Nacional de Salud, un puesto que llevaba tiempo vacío y que muchos pensaban que nadie quería, precisamente por el ambiente envenenado desde hacía años. Su nombramiento fue noticia en la Ciudad de México, donde las diferencias sociales y los prejuicios suelen mezclarse en cualquier conversación, ya sea en el metro o en las fondas del centro. No era cualquiera. La trayectoria de Daniela hablaba por sí sola. Había trabajado durante más de 15 años en puestos donde casi nadie quería estar, luchando por reglas más claras, atendiendo denuncias y siempre exigiendo trato digno tanto para sus colegas como para quienes necesitaban ayuda. Su reputación la precedía. Muchos la recordaban recorriendo pasillos, apoyando causas ignoradas por la mayoría o enfrentándose a quienes abusaban del poder. Era la clase de jefa que no pasaba inadvertida. Sin embargo, las buenas intenciones nunca bastan cuando el sistema lleva tanto tiempo corrompido. Apenas puso un pie en su nueva oficina, Daniela supo que no podía confiar en todos los aplausos ni en las manos extendidas. El instituto tenía fama de ser hostil con los que intentaban sanar sus heridas internas. Los rumores sobre maltratos y denuncias no eran un secreto, y en cada rincón se respiraba cierto temor. Muchos empleados llevaban años aferrados a sus sillas, creyendo que ningún cambio duraría mucho. Los ciudadanos, en especial quienes vivían en colonias marginadas y quienes habían sufrido discriminación en carne propia, miraban a Daniela con esperanza y con una pizca de desconfianza. Había gente que ya no creía en promesas. Querían resultados, no discursos. Las calles de la ciudad bullían con murmuraciones sobre la nueva jefa. Algunos decían que por fin alguien se animaría a parar los abusos cometidos por trabajadores protegidos. Otros recordaban disputas recientes entre policías y jóvenes en barrios populares. El instituto se había vuelto símbolo de desigualdad, donde muchas veces las denuncias de grupos indígenas o migrantes caían en saco roto. Daniela sentía cada día el peso de las expectativas. Sabía que no podía defraudar a quienes luchaban por un trato justo. No había respiro. Le urgía cambiar las cosas y romper el ciclo de impunidad en un lugar donde la justicia a menudo parecía solo una palabra bonita en los carteles de la entrada. Pero para Daniela, la mejor manera de entender lo que estaba pasando no era encerrarse en su nueva oficina ni dejar que los de siempre le contaran cómo funcionaban las cosas. Le incomodaba demasiado la idea de estar por encima o lejos de la gente para la que, en teoría, estaba allí. Su decisión fue clara desde el principio. Necesitaba ver lo que realmente sucedía en los pasillos, en la atención del mostrador, entre el ir y venir de personas buscando ayuda o respuestas.
Así que, apenas terminó con los trámites administrativos del puesto y una primera ronda de saludos formales, se propuso algo inusual. No avisó a casi nadie y ni siquiera compartió el plan con más que un par de personas de mucha confianza. Durante noches, en su pequeño departamento, Daniela barajó distintas ideas sobre cómo acercarse y conocer de verdad el día a día en el Instituto Nacional de Salud. Sabía que las visitas programadas solo mostraban lo que todos querían que viera: escritorios ordenados y sonrisas ensayadas. No, eso no le servía. Lo que de verdad importaba era lo que pasaba en la rutina, cuando nadie se sentía observado y cada quien actuaba como siempre. Finalmente, decidió lanzarse sin más vueltas. Haría visitas de incógnito. Nada de protocolarias entradas ni de comitivas de bienvenida. Se pondría gorra, ropa sencilla, un par de tenis viejos, y por ese día sería una ciudadana más. Su meta era ver, escuchar y sentir, sin intermediarios. Quería captar los pequeños gestos, los saludos distraídos, las miradas de fastidio, las instrucciones vagas, todo aquello que rara vez quedaba reflejado en un informe oficial. Así fue como ya en la segunda semana, tras asumir el cargo, Daniela apareció sin aviso en distintas unidades. Caminó por las salas de espera, pidió información en ventanillas donde nadie la conocía, se mezcló con quienes llevaban horas, aguardando, y hasta se sentó a platicar con usuarios y trabajadores. Fue anotando mentalmente detalles, cómo algunos empleados se esforzaban por tratar bien a todos y cómo otros atendían con desdén, sobre todo a quienes parecían venir de barrios de la periferia o llegar con papeles manchados de café viejo. Su objetivo era claro: no buscaba encontrar culpables esa vez, ni armar un escándalo, sino entender hasta el último rincón, para que cualquier cambio que intentara llevar a cabo naciera de lo que ocurría, de verdad, entre las paredes del instituto, y no solo en las reuniones de alto nivel. Con la decisión tomada, Daniela se miró con detenimiento en el espejo aquella mañana. Se ató el cabello para esconderlo bajo una gorra que había visto días mejores, renunció al maquillaje y eligió la ropa más común que tenía: una camiseta de algodón con dibujo desteñido y unos jeans viejos, de los que ya ni siquiera usaba en casa. Ese día no entraría como directora del Instituto Nacional de Salud, sino como Carmen, una ciudadana cualquiera que busca atención sin privilegios ni poder. La idea le daba cierto cosquilleo en el estómago, pero también una serenidad extraña. Era la única manera, pensaba, de ver de cerca lo que otros preferían ignorar. Eligió su primer destino con cuidado. Sabía bien que la unidad Tlalpan arrastraba mala fama desde hacía tiempo. Había escuchado incontables historias sobre maltrato y actitudes hostiles, y entre los empleados un nombre surgía con frecuencia: Lucía, la secretaria detrás del mostrador. Muchas de las quejas más graves la incluían. Daniela, ahora Carmen, respiró profundo antes de cruzar la puerta de cristal de aquel edificio de paredes agrietadas y luces parpadeantes. El bullicio de la avenida se apagó apenas entró, y fue reemplazado por ese silencio incómodo que parece envolver los lugares donde abunda la desconfianza. Se sentó en una esquina, con el rostro medio cubierto por la gorra, observando sin que nadie reparara en ella. Vio cómo algunos empleados conversaban animadamente, cómo otros evitaban mirar a los usuarios o respondían con monosílabos a cualquier pregunta. Cuando le llegó el turno, Daniela se dirigió con tranquilidad al mostrador, lista para vivir en carne propia lo que tantas personas habían denunciado. Frente a ella, Lucía ni siquiera la miró. Mantenía la atención fija en documentos y el celular contestando con tono cortante y sin disimulo su fastidio. Daniela pidió información básica, como lo haría cualquier persona,
y notó el cambio inmediato de actitud de la secretaria. Respuestas secas, nula disposición a ayudar, y miradas que dejaban claro que estaba de más ahí. En ese momento, Daniela confirmó que todos los reportes tenían fundamento. Supo, sin dudas, que algo muy profundo tendría que cambiar. El disfraz funcionaba, y con cada palabra de Lucía, la lista de tareas pendientes en la mente de Daniela crecía mientras comprobaba hasta dónde llegaba el trato discriminatorio y la falta de respeto en ese lugar. Nadie la trataba como directora, nadie sospechaba, y así su prueba apenas comenzaba. Antes de salir de su departamento, Daniela se aseguró de tener su historia clara. Esta vez, como Carmen, iba a plantear una consulta sobre medidas de protección por problemas con un vecino conflictivo. Tenía todo pensado. No era una situación urgente ni dramática, pero era el tipo de caso que requería comprensión y una guía honesta de quien la atendiera. Para que nada la delatara, evitó utilizar el auto oficial asignado a la dirección y en su lugar condujo un coche antiguo que era casi invisible entre todo el tráfico de la Ciudad de México. Se bajó unas cuadras antes y completó el resto, caminando, mezclándose con la gente que apuraba el paso rumbo al metro o al mercado. El ambiente afuera del edificio de la Unidad Tlalpan no era precisamente alentador. Paredes despintadas, carteles mal pegados con avisos viejos, vidrios rayados. El lugar estaba claramente olvidado, como si quienes se suponía que debían cuidar de los demás, hace tiempo que no se cuidaran ni a sí mismos. Carmen, es decir, Daniela, respiró hondo, acomodó su gorra y entró al edificio intentando olvidarse por unas horas de su verdadero cargo y el peso del instituto sobre sus hombros. Adentro, el mismo escenario que ya había visto. Empleados desganados, personas esperando sin saber bien a quién preguntar, y una atmósfera donde la paciencia siempre parecía delgada. Lucía, como tantas veces, estaba tras el mostrador, escribiendo de mala gana y lanzando miradas cansadas a todos los que se acercaban. Cuando Daniela se acercó y le expuso el caso del vecino molesto, notó que Lucía apenas disimuló su impaciencia. Las respuestas fueron vagas, como si quisiera terminar rápido y sacarla de ahí. Cada vez que Daniela intentaba preguntar de nuevo para entender bien el proceso, Lucía respondía aún más corto, con el tono de quien solo cumple porque no le queda de otra. Mientras vivía esa situación, Daniela se daba cuenta de lo común, que era que una mujer, una más, entre tantos desconocidos, pasara desapercibida en un sitio donde la igualdad debía ser prioridad. No pedía privilegios, solo quería el trato que se suponía debía recibir cualquier persona, y la indiferencia, lejos de hacerla sentir menos, la convencía aún más de que tenía que cambiar esa realidad. Lo anotó mentalmente. Empatía, atención real y respeto serían no solo consignas en la pared, sino la base de una reforma urgente en aquel instituto. Al cruzar el umbral del edificio, Daniela sintió inmediatamente el peso del ambiente. Todo ahí dentro hablaba de abandono. Las paredes lucían veladas y llenas de manchas, las bancas de plástico hacían ruido y eran tan incómodas que hasta sentarse parecía un castigo, y la luz amarilla de los tubos parpadeaba como si en cualquier momento fuera a apagarse del todo. Miró alrededor y notó las caras de cansancio y resignación en quienes esperaban su turno. Eran mujeres cargando papeles arrugados, hombres tallándose la frente, jóvenes bostezando y mirando de reojo el reloj. Nadie ahí transmitía esperanza. En cambio, todos compartían esa sensación de que pedir ayuda era casi una batalla perdida antes de empezar. Los que estaban del otro lado del grueso ventanal de cristal parecían en otra realidad. Mientras los usuarios sudaban la espera y la duda, dentro del módulo reinaba otro ritmo.
empleados cruzando palabras rápidas, papeles apilados a los lados y especialmente Lucía, abstraída completamente en la pantalla de su celular. No volteó a ver a Daniela ni una sola vez cuando ella se acercó, como si el mostrador fuera una frontera imposible de cruzar y la invisibilidad del otro lado fuera automática. Esa indiferencia parecía tan habitual que nadie a su alrededor la cuestionaba. Si alguien intentaba preguntar algo o pedir explicaciones, recibía un gesto mecánico, una instrucción breve, a veces ni siquiera eso. Daniela entendió en ese momento cómo funcionaba la dinámica del lugar. Del lado del mostrador, quienes daban el servicio tenían todo el control. Del lado de las bancas, quienes necesitaban ayuda solo podían esperar y, con suerte, recibir la atención básica. Todo eso no era solo un problema de mobiliario viejo ni de pintarrajeo en las paredes. Era algo más hondo. El deterioro del edificio reflejaba la falta de empatía, el cansancio y hasta el enojo con el que se trataba a la gente. Los rostros de los usuarios, tan ajados y serios, contaban historias parecidas. No esperaban sonrisas, mucho menos una solución rápida. Parecía que todos se habían resignado a un ritual donde la justicia o la cordialidad casi nunca llegaban. Ese ambiente opresivo no lo fabrican los ladrillos ni las luces fundidas, sino años de ser tratados como si fueran invisibles, de sentir que quien está detrás del vidrio nunca va a escucharlos en serio. Pasaron varios minutos en los que Daniela, como Carmen, permaneció sentada sin que nadie se dignara a mirarla. El murmullo del lugar era casi monótono, interrumpido, solo por el sonido de celulares o el cerrar de carpetas repletas de documentos viejos. Finalmente, al ver que la única manera de avanzar era tomar la iniciativa, Daniela se levantó, se acercó al ventanal y con voz suave saludó a Lucía, esperando al menos un gesto mínimamente amable. Sin embargo, la reacción fue inmediata y nada amistosa. Lucía levantó la vista con una mezcla de fastidio y superioridad, el tipo de mirada que deja claro que uno es una molestia antes de siquiera abrir la boca. Daniela explicó su situación, pidió orientación sobre qué pasos debía seguir para interponer una denuncia por las amenazas de su supuesto vecino. No era un asunto urgente, pero sí ameritaba atención, alguna palabra que mostrara interés o, cuando menos, que no fuera recibida con desdén. Sin embargo, cada vez que trataba de explicar su caso, Lucía respondía en tono cortante. Su voz era seca, sin paciencia, como si todas las historias fueran iguales y no merecieran su tiempo. Daniela intentó preguntar detalles, por ejemplo, sobre los formularios o los requisitos, pero solo obtuvo respuestas vagas y miradas impacientes. A veces, Lucía ni siquiera contestaba, limitándose a señalar con el dedo una hoja pegada en la pared o a suspirar como si no pudiera creer que alguien no supiera esas cosas básicas. Ese trato bordeando la grosería, convertido en costumbre, hacía que hasta el más sencillo de los trámites se volviera humillante. La discriminación, aunque a veces disfrazada de simple prisa, era clara. Lucía no ocultaba su desprecio, como si la queja de Carmen no fuera legítima. De hecho, insinuó que quizás exageraba, que seguro su problema con el vecino no era tan grave como para ocupar tiempo del personal laboral. Daniela, detrás de Minonostión, su disfraz, sintió por primera vez con verdadera fuerza la distancia brutal entre quien acude en busca de ayuda y quien decide si esa ayuda vale la pena. Ahí entendió que entre esas paredes, la dignidad de una persona dependía menos de sus derechos y más del humor o la mirada fría de quien tenía el poder en ese mostrador. En ese momento, lo que era simple molestia comenzó a crecer en el pecho de Daniela.
Ya no podía soportar ni un minuto más de indiferencia, así que se armó de valor. Decidida, se enderezó frente a Lucía y le dijo, con una firmeza que ni ella misma esperaba, que como ciudadana tenía derecho a denunciar su problema y a recibir orientación decente. No habló en tono agresivo, pero su voz sonó segura y sin temblores. Incluso pidió de manera directa el nombre completo y número de identificación de Lucía, dejando claro que no aceptaría más evasivas ni faltas de respeto. Eso fue suficiente para desatar la reacción de Lucía. La calmada indiferencia de antes dio paso a evidente incomodidad y a una explosión de orgullo herido. La secretaria, acostumbrada a mandar en ese pequeño espacio, no soportaba ser cuestionada y, mucho menos, por una mujer negra a la que consideraba insignificante. El rostro de Lucía se encendió de coraje. Los ojos se le abrieron con un brillo desafiante y su voz subió varios tonos mientras advertía a Daniela que si seguía causando molestias, llamaría a los agentes de seguridad. El intercambio llamó la atención de todos los presentes. Los murmullos crecieron y algunos usuarios dejaron de fingir paciencia, volteando a ver la escena con una mezcla de miedo y expectativa, sabiendo que presenciaban algo fuera de lo común. Se sintió en el ambiente esa tensión especial de cuando la rutina en un lugar así se rompe de golpe. Nadie más se atrevía a intervenir, aunque a más de uno se le veía en el rostro que les gustaría aplaudir el coraje de Carmen. Lucía, sintiendo el control resbalar, insistió en que tenía todo el derecho de negar atención y, mientras lo decía, amenazó nuevamente con llamar refuerzos, diciendo que no toleraría disturbios. Para Daniela, ese fue el momento en el que el disfraz dejó de importar. La desigualdad, la discriminación y el abuso, que tan fácilmente se podían tapar bajo trámites y burocracias, quedaban ahí a la vista de todos. Ella, una completa extraña en teoría, había logrado que el abuso habitual por fin quedara en evidencia, y mientras la tensión subía, supo que este sería solo el principio del cambio que tanto anhelaba dentro del Instituto Nacional de Salud. Pero Daniela no dio un solo paso atrás. Sostuvo la mirada de Lucía, sin levantar la voz, pero manteniendo en cada palabra con una claridad que dejaba claro que no cedería. Esa negativa firme a retroceder fue suficiente para romper el poco autocontrol que a Lucía le quedaba. La secretaria, que tantas veces se había sentido intocable en aquel mostrador, de pronto mostró lo peor de sí. Se notaba que no estaba acostumbrada a ser cuestionada, mucho menos por alguien como Carmen, que para ella seguía siendo solo otra mujer sin importancia, con piel negra y ropa sencilla, alguien a quien podía despreciar sin consecuencias. De ahí, un momento a otro, la situación escaló hasta unos niveles que nadie esperaba. Lucía, respirando fuerte y con la cara completamente roja, apartó los papeles que tenía en la mano, rodeó la ventanilla del mostrador y avanzó con pasos apresurados hacia Daniela. Sus movimientos eran tan apresurados que todos en el lobby se quedaron en absoluto silencio, como si el tiempo se hubiese detenido. Lucía llegó hasta donde estaba Daniela, la miró por encima del hombro y de forma sorpresiva tomó el vaso de agua helada que tenía sobre su propio escritorio y sin decir nada lo vació sin miramientos sobre la cabeza de ella. Las gotas frías recorrieron el cabello y la ropa de Daniela, empapando su camiseta y su dignidad en cuestión de segundos. Nadie se movió durante un largo instante. Los testigos, funcionarios y usuarios parecían petrificados por lo inverosímil de la escena. El chorro de agua no solo dejó a Daniela temblando por el frío, sino que rompió de golpe cualquier barrera de lo tolerable.
Se podía escuchar hasta el zumbido de las luces, tan absoluto era el silencio que invadió el lugar. La humillación, que hasta unos segundos antes era solo verbal, ahora se hacía presente en cada gota de agua. Daniela sintió una mezcla de rabia, dolor y orgullo herido, pero sobre todo una convicción intensa de que ningún abuso podía pasar desapercibido otro día más. El destello de dignidad que había encendido con su valentía ahora se reflejaba en los ojos sorprendidos de las personas alrededor, quienes, aún atónitos, empezaban a darse cuenta de que también ellos tenían derecho a exigir respeto, sin importar la apariencia o el cargo de quien tuvieran enfrente. El asombro se apoderó de todos los rincones del lobby. Nadie se atrevía siquiera a susurrar. Solo el inconfundible goteo del agua, resbalando por la ropa de Daniela, rompía ese silencio. Raro, ella seguía de pie, empapada, notando lo pesada que se volvía su camiseta pegada a la piel. Por dentro era un torbellino de emociones. Sentía rabia por haber sido humillada de esa manera, tristeza al reconocer cuántas veces otras personas habrían sufrido algo similar sin testigos, y una indignación tan fuerte que le ardían las manos. La cabeza le daba vueltas, pero algo dentro de ella la obligó a no bajar la mirada. Empezó a oír sus propios latidos, como si el mundo se hubiese reducido a ese momento. Los que miraban, que al inicio solo sentían morbo o sorpresa, de pronto se preguntaban quién era realmente esa mujer que no se doblaba, aunque acabaran de tratarla con abierta crueldad. Era evidente que cualquiera se habría derrumbado, habría gritado, llorado o salido corriendo, pero Daniela respiró hondo, tragó el nudo que sentía en la garganta y decidió sostenerse tan recta como pudo. Notó cómo Lucía, la secretaria, primero parecía victoriosa, casi disfrutando del desastre que había causado, pero esa sonrisa de triunfo cruel comenzó a borrarse en cuanto vio la reacción de Daniela. No había lágrimas, ni súplica, ni rastro de miedo. Daniela, con movimientos lentos y tranquilos, llevó una mano a la visera de la gorra que llevaba puesta, la levantó despacio y dejó al descubierto todo su rostro. Algunos empleados, y al menos 2 mujeres, que esperaban en la fila, se quedaron boquiabiertos en ese instante, reconociéndola de algún boletín informativo, de alguna foto en las noticias. El ambiente cambió por completo. Aquello que parecía solo otra humillación más dentro de un edificio olvidado, de repente se transformó en algo mucho más grande. Incluso Lucía retrocedió un paso, dándose cuenta de que no solo había cruzado una línea, sino que lo había hecho frente a alguien cuyo valor nadie podía negar. Era imposible no percibirlo. La situación se le escapaba de las manos y el error cometido era ahora imposible de ocultar. El efecto de esa revelación fue inmediato, como un rayo que atraviesa una tormenta sin previo aviso. Daniela, todavía mojada, habló con una voz tranquila pero que nadie se atrevió a interrumpir. Miró a todos los presentes con una firmeza quieta, sacó una credencial de su bolsillo y la sostuvo en alto, asegurándose de que la pudieran ver, y dijo en tono frío y autoritario: «Mi nombre es Daniela Martínez. Soy la nueva directora general del Instituto Nacional de Salud, nombrada la semana pasada. Vine hoy de incógnito porque necesitaba comprobar en persona cómo era realmente el trato a la gente en este lugar. Ahora sé que elegí bien». El asombro fue tan grande que incluso los que estaban distraídos con sus teléfonos dejaron lo que hacían. Era imposible no mirar el giro de la situación. El rumor corrió como pólvora desde la primera fila hasta la puerta de entrada. Los empleados se miraban entre sí con incredulidad, mientras algunos usuarios empezaron a murmurar frases de sorpresa, y hasta me atrevería a decir
que más de uno sintió una leve satisfacción al ver cómo se volteaban las cosas. La noticia de que la propia directora del instituto, la más alta autoridad de la administración, había sido tratada tan mal y humillada en público, cobraba sentido para todos los testigos de esa escena. Lucía, petrificada, no supo qué decir. La botella de agua, con la etiqueta ya medio despegada, se le escurrió de las manos y cayó al suelo, rodando con un golpeteo que sonó fuerte en ese silencio colectivo. Dio un paso atrás, completamente fuera de sí, sin poder ni articular una disculpa. Nadie en todo ese lobby se atrevió a moverse o siquiera exhalar fuerte. Daniela, por su parte, no bajó el tono. Explicó que lo que había visto y vivido en esa sucursal no era una simple anécdota, sino un reflejo claro de un problema mayor, una forma de deshumanización que muchos sufrían todos los días. Aseguró que cada episodio, aunque hubiera sucedido antes sin cámaras ni testigos, iba a ser revisado. El terror y la sorpresa continuaban pintados en los rostros de quienes habían presenciado todo, sabiendo que a partir de ese momento nada volvería a ser como antes, allí dentro. El pánico se apoderó de Lucía en cuestión de segundos. La seguridad que había mostrado al principio se desvaneció y, de repente, empezó a balbucear excusas frente a todos, con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Trató de acercarse a Daniela, suplicando perdón, diciendo que jamás imaginó que alguien tan importante estuviera allí, y que todo había sido producto de un mal día, de problemas personales, de presiones acumuladas. Repetía una y otra vez que no sabía quién era la visitante, como si eso, de algún modo, pudiera borrar la humillación de un solo acto cruel. Lucía, que hacía apenas minutos ejercía el poder desde su escritorio, ahora casi se arrodillaba buscando la compasión de quien había intentado humillar. El cambio era tan abrupto que hasta quienes miraban desde la fila sintieron incomodidad. Algunas personas bajaron la mirada, otros solo negaban con la cabeza, mientras Daniela mantenía la compostura. Escuchaba las súplicas de Lucía con una expresión seria, sin odio, pero también sin indulgencia. Había visto antes ese tipo de reacción, la culpa que llega no por conciencia ni reflexión, sino por miedo a las consecuencias. Daniela pensó entonces en todas aquellas personas vulnerables que, a lo largo de los años, habían pasado por situaciones similares o peores sin ningún testigo que les diera voz. Recordó a una señora mayor que una vez, en la fila de otro hospital, fue ignorada por horas. Pensó en los adolescentes que deben tragarse insultos y en los inmigrantes que no alzan la voz porque temen represalias. Sabía, muy dentro de sí, que aquel acto de súplica no nacía de un arrepentimiento verdadero, sino del sobresalto de saberse expuesta frente a todos. Por eso, cuando Lucía continuó con su letanía de disculpas, Daniela solo la observó con decepción. No tenía espacio para compasión en ese momento. Habló con firmeza, explicando que el dolor infligido a otros no se borra con palabras de último minuto, ni con la revelación de un cargo. Le recordó que miles de personas no reciben nunca siquiera una disculpa, y que era su deber, como funcionaria pública, tratar a cada uno con respeto, sin importar quién sea. Ese día, la verdadera lección era para todos los presentes, y muy especialmente para Lucía, y aquellos que aún pensaban que podían actuar sin que nada cambiara. Sin perder la calma, ni un segundo, Daniela miró a todos, se secó como pudo las gotas de su rostro y tomó el celular para hacer una llamada en altavoz. Marcó directamente a la extensión del director adjunto, Salvador Ramos, quien en ese momento se encontraba reunido en el mismo edificio, aunque en otro piso. Su voz, aunque tranquila,
no dejó lugar a dudas sobre la urgencia. Salvador, necesito que vengas al lobby ahora mismo y que traigas al equipo de recursos humanos y asuntos internos. Es necesario iniciar un procedimiento inmediato. Quiero a Lucía Varela apartada de cualquier contacto con el público y, sobre todo, que no tenga acceso a documentos ni computadoras mientras se investiga todo lo ocurrido. La respuesta no tardó. Salvador llegó en cuestión de minutos, bajando casi corriendo las escaleras. Se notaba que estaba al tanto de la situación porque al entrar al vestíbulo y ver el escenario, el gesto de sorpresa en su cara fue imposible de disimular. La seriedad y el nerviosismo se le colaron en los hombros, pero acató la orden sin titubear. Dio instrucciones a 2 compañeras para que acompañaran a Lucía, que seguía con la mirada perdida y los labios temblorosos, hasta una oficina interna, y mientras tanto pidió a todos los presentes que permanecieran tranquilos e intentaran no hablar entre sí hasta que fueran llamados a declarar si era necesario. El ambiente, que antes era caótico y tenso, se fue llenando de una calma solemne, como cuando entra el director de una escuela a un salón en medio de una pelea para poner orden. La burocracia, esa misma que tantas veces resultaba un obstáculo, en ese instante se volvió la herramienta que le daba sentido a la autoridad de Daniela, marcando un antes y un después en la forma de conducir el instituto. Por fin, se notaba que la disciplina era mucho más que un trámite escrito. Era una responsabilidad, una promesa de que el trato digno no era negociable ni decorativo. Mientras tanto, los empleados y usuarios, ahora en silencio respetuoso, observaban cómo el poder respondía ante la injusticia. Nadie olvidaría fácilmente aquel día, ni la manera en que por primera vez en mucho tiempo las reglas no se usaron solo para proteger al de arriba, sino para rendir cuentas por lo que es verdaderamente justo. El proceso formal empezó casi de inmediato, como si todo el peso de la institución se hubiera puesto en movimiento de una sola vez. Daniela, ahora con una toalla sobre los hombros que una joven le prestó apenas pensando en el gesto, se sentó frente a la Comisión de Asuntos Internos convocada por Salvador. La atmósfera era seria, casi solemne, y nadie se atrevía a saltarse ni un paso del protocolo. Los integrantes de la comisión, vestidos todos con sus credenciales a la vista, prepararon grabadoras y formularios para levantar un acta completa de lo sucedido, tal como exigen las directrices del Instituto Nacional de Derechos Laborales. Daniela relató de principio a fin lo acontecido esa mañana. Describió con calma, sin exaltarse ni exagerar, cómo se había acercado al mostrador, la actitud de Lucía y todo lo que vino después. Los insultos, la indiferencia, el tono despectivo y finalmente el agresivo baño de agua fría. No omitió detalles, por dolorosos que fueran, poniendo énfasis en el contexto que permitía ese tipo de conductas sin consecuencias durante años. Los miembros de la comisión tomaban nota con atención y de vez en cuando hacían preguntas precisas para aclarar algún punto. Mientras tanto, Lucía, que se sentía completamente fuera de lugar, fue llevada a otra sala para rendir su propia declaración. Aún estaba pálida y aunque admitió los hechos principales, intentó justificar su actitud hablando de la presión diaria, las largas filas, la falta de personal y que nunca imaginó que ese día enfrentarían una supervisión tan directa. Insistió varias veces en que no sabía quién era en realidad Daniela, como si eso pudiera suavizar la gravedad de lo que había hecho. Sin embargo, con el relato claro y la evidencia recolectada en el acto, ninguno de los presentes parecía tener paciencia para excusas. Todo indicaba que minimizar la situación no serviría de nada frente a la verdad tan bien documentada.
El registro oficial de lo sucedido fue firmado por ambas partes. La comisión, siguiendo las reglas, aseguró que el caso no quedaría en el olvido y que habría consecuencias inmediatas para su responsable. La tranquilidad y firmeza de Daniela al exponer los hechos fue clave, y todos los presentes entendieron que se acababa de marcar un hito importante en cómo se haría justicia dentro de esas paredes. Poco a poco, el caso fue tomando mayor dimensión. Los testigos que se encontraban en la sala de espera, así como algunos empleados que habían presenciado el incidente, fueron llamados por la comisión para dar su versión. Todos recibieron la garantía de que su identidad se mantendría en reserva y que no habría represalias contra quienes declararan. Este gesto generó cierta tranquilidad entre quienes dudaban en hablar, sobre todo por temor a posibles venganzas, pero sabían que era el momento de decir la verdad. Cada testimonio no hizo más que confirmar lo que Daniela ya había relatado en detalle. Los presentes coincidieron en señalar los gestos, las palabras duras y la superioridad con la que Lucía trataba a quienes ingresaban al instituto, mucho antes de saber a quién se dirigía. 2 usuarios relataron cómo habían visto a Lucía negar atención a una señora mayor simplemente porque no había traído copias de todos los papeles, mientras otra trabajadora rememoró situaciones similares de maltrato, nunca resueltas del todo. Varios, animados por la presencia de la comisión y de Salvador, dieron ejemplos concretos, señalando que lo ocurrido ese día no era un hecho aislado. La comisión, como parte del procedimiento, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del vestíbulo. En la pantalla quedó registrada toda la secuencia, desde la llegada de Daniela al escritorio, la indiferencia de Lucía, las caras de disgusto, el comentario sarcástico, hasta el momento final con la botella de agua. No había forma de discutir lo ocurrido. Las imágenes hablaban por sí solas y reflejaban un abuso claro de autoridad, sumado a un trato discriminatorio que ya no podía ocultarse con justificaciones vagas. Durante la revisión de antecedentes de Lucía, se encontró un historial largo de situaciones parecidas. Había sido mencionada en más de 8 incidentes durante los últimos 4 años, pero nunca se habían investigado a fondo. Ese patrón evidenció cómo el paso de las quejas y el silencio institucional habían permitido que el problema creciera con el tiempo. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. El peso de la evidencia, sumado a lo que todos relataron y a la presencia visible del nuevo liderazgo de Daniela, dejó claro que el ciclo de impunidad finalmente había llegado a su fin. La sensación era que por primera vez la verdad iba a desencadenar una reacción real. Después de varios días de revisión y de recopilar todos los testimonios, el informe final elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Laborales fue revelado a la directiva del hospital y a la opinión pública interna. El contenido del documento era contundente. No se limitaba solo a describir las faltas de Lucía, sino que ahondaba en un problema mucho más profundo, una cultura interna de permisividad y falta de reacción frente al maltrato. El documento señalaba, sin rodeos, que existía una costumbre arraigada de resolver todo con advertencias verbales, muchas veces ni siquiera anotadas en los expedientes, lo cual permitió que casos como el de Lucía se repitieran muchas veces sin consecuencias reales. Había registros de reuniones donde se discutían quejas, pero pasados unos días, todo volvía a la normalidad, con el personal y los usuarios sintiendo que poco o nada cambiaba de verdad. Lo que sorprendió a más de uno fue la resolución disciplinaria. Por primera vez, la institución no se limitó a una suspensión corta o a un simple traslado de puesto, como había sido costumbre en situaciones anteriores. Esta vez, la decisión fue ejemplar
y combinó la sanción más estricta con una oportunidad concreta de corregir el rumbo. Lucía recibió una suspensión sin sueldo durante un año completo, pero, y aquí vino el cambio, debía además participar en un programa especial diseñado por psicólogos, expertos en ética profesional y trabajadores sociales que buscaba transformar desde la raíz el trato hacia los demás, especialmente hacia quienes suelen ser más vulnerables. El programa era totalmente nuevo en el hospital. Por solicitud de Daniela y el equipo de derechos laborales, no consistía solo en leer manuales o asistir a charlas, sino en dinámicas grupales, acompañamiento intensivo y trabajo comunitario en redes de ayuda local. El objetivo era claro. No se trataba de aplicar un castigo vacío, sino de procurar un cambio profundo, tanto para Lucía como para el resto del equipo, que ahora vería de cerca las consecuencias de la indiferencia institucional. Este punto marcó una diferencia importante, porque el informe dejó en claro que no bastaba con sancionar solo a quienes cometían la falta directamente. Era igual de necesario cambiar la forma en que la institución respondía, asegurando que nunca más el silencio cómplice tuviera lugar en el hospital. Todos comprendieron que desde ese momento la transformación sería compartida. El plan de recuperación al que Lucía fue sometida no era simple y mucho menos una formalidad. Iniciaba con terapia psicológica individual diseñada para trabajar no solo el control de emociones, sino también para mirar de frente las actitudes y prejuicios que por tanto tiempo había negado o minimizado. Pocas semanas después, comenzó un ciclo de capacitaciones obligatorias en temas de ética profesional, derechos humanos y convivencia con diversidad, impartidas por especialistas del Instituto Nacional de Derechos Laborales y por organizaciones sociales externas que tenían experiencia en situaciones similares. Una parte esencial del programa eran las sesiones grupales donde otros empleados, incluso de distintas áreas del hospital, compartían experiencias y aprendían a reconocer el daño que puede causar el trato diario, muchas veces inadvertido, hacia pacientes o compañeros. Además, Lucía debía realizar servicio comunitario bajo supervisión estricta, sobre todo en zonas del hospital a las que antes ni siquiera prestaba atención. El área de atención infantil gratuita, el centro para inmigrantes y el soporte de acompañamiento a adultos mayores con pocos recursos. El comité independiente que acompañaba su evolución estaba formado no solo por psicólogos y representantes internos, sino también por vecinos de la comunidad y voluntarios que velaban por la transparencia del proceso. Cada avance, cada recaída y cada comportamiento nuevo era registrado con mucho detalle. Las reuniones trimestrales de seguimiento servían para mostrar resultados, no solo en papel, sino en las vivencias y testimonios de quienes interactuaban día a día con Lucía. Se dejó claro, desde el primer momento, que solo después de cumplir 2 años completos y demostrar un cambio real, sería considerada su reintegración al cargo. No bastaba aprobar exámenes ni presentarse puntualmente. Debía existir una transformación genuina, notoria y comprobable en el trato hacia las personas y en su actitud general. Cualquier señal de retroceso, ausencia a sesiones o rechazo a la formación significaba la expulsión automática y sin oportunidad de apelar. Esta condición marcó un precedente en el hospital, porque muchas veces en el pasado bastaba un informe a medias para que todo quedara en el olvido. Ahora, Lucía tenía frente a sí un camino exigente, sabiendo que su regreso dependía totalmente de su esfuerzo y compromiso real con hacer las cosas de otra manera. Cuando la noticia de la sanción y del programa al que Lucía debía someterse se hizo oficial dentro del hospital, la reacción fue inmediata y llena de matices.
Por un lado, quienes llevaban años luchando por un trato digno y veían pasar las injusticias, sintieron que finalmente soplaba un viento distinto. Los doctores y enfermeros comprometidos, las asistentes que multiplicaban su trabajo siempre con una sonrisa, y aquellos que presenciaron el maltrato en silencio, entendieron en ese acto una señal clara de que la transparencia y la valentía se estaban convirtiendo en las nuevas reglas del juego. De pronto, en los pasillos y en la sala de descanso del personal, se hablaba abiertamente sobre la importancia de denunciar, de no callar lo que estaba mal y de confiar en que algo podía cambiar. Muchos decían que, por primera vez en años, el miedo a represalias estaba dando paso a la esperanza de construir un ambiente en el que nadie, sin importar su puesto o antigüedad, estaba por encima del respeto y la justicia. Las charlas cotidianas se llenaron de ejemplos de cómo antes las quejas simplemente se perdían en el aire, mientras que ahora cada caso tenía su seguimiento y las consecuencias eran reales. Sin embargo, no todos celebraron la decisión. Algunos sectores, sobre todo aquellos que estaban acostumbrados a la protección y a la vieja costumbre de tapar cualquier error, mostraron su disgusto de manera menos abierta. No faltaron los comentarios en voz baja, las miradas de desaprobación, cuando Daniela pasaba por los pasillos y los rumores que buscaban descalificar tanto el proceso como a quienes lo lideraban. Se volvieron comunes las discusiones a puerta cerrada, donde algunos cuestionaban la necesidad de exponer un caso así, o de cambiar lo que, según ellos, siempre había funcionado. Daniela, lejos de echarse atrás, afrontó de frente esas resistencias. Ella entendía que transformar una cultura tan arraigada en el tiempo no era cuestión de unos cuantos comunicados ni de gestos simbólicos. Requería sostenerse con firmeza, aun cuando la corriente contraria fuera fuerte. A diario, se sentaba con grupos pequeños a escuchar inquietudes, responder preguntas complicadas y mostrar, con hechos, que el respeto, la transparencia y la posibilidad de reparar errores ya no serían negociables ni temporales. Así, paso a paso, la confianza iba ganando espacio sobre el miedo. Daniela no bajó la guardia después de que se implementaron las nuevas medidas. Al contrario, redobló los encuentros y reuniones con asociaciones de pacientes y grupos barriales de Buenos Aires, sabiendo que la confianza afuera era tan importante como la que se estaba reconstruyendo dentro del hospital. Empezó a organizar foros abiertos una vez por mes para escuchar reclamos, recibir sugerencias y explicar paso a paso los cambios que se iban logrando. La gente empezó a notar que había una directora sensible a las preocupaciones de todos.